tardes a todos. Yo soy Ana Bisberger, la directora de la Maestría en Industrias Culturales. Y bueno, la idea es que podamos conversar un poco acerca de las características de la maestría. Pero antes me gustaría a ver si se pueden presentar brevemente cada uno de ustedes, como para conocer un poco mejor cuál es su recorrido, fundamentalmente bueno, si están vinculados al área de comunicación o de las industrias culturales, si es que son recientes licenciados o no, ya egresaron hace un poquito más. Y bueno, y en qué están involucrados laboralmente en este momento. No sé, ¿quién se anima a empezar? ¿A quién le gustaría empezar? ¿Alguno? Bueno, yo soy Lucas, me licencié en diciembre de 2017 acá en la Universidad Nacional de Quilmes. Me licencié en Comunicación Social y me dedico básicamente a la docencia, doy clases de inglés y me dedico a escribir sobre cine. Y básicamente este es el siguiente paso, yo considero que este es el siguiente paso en lo que refiere a mi carrera académica. Perfecto. ¿Tu nombre está bien? Bueno, soy Cristina Brunetti, tengo 23 años, soy licenciada en Gestión de Medios y Entretenimiento de la UADE. Me recibí en diciembre de 2017 también. Y bueno, ahora actualmente trabajo en una agencia de medios y a veces en eventos también. Perfecto. Gracias. Mi nombre es Nahuel Orguín, me egresé el año pasado, vengo del ciclo de complementación curricular, antes había hecho periodismo en TEA y trabajo en radio. Buenísimo. Soy Ayelen, soy licenciada en letras por la UBA, trabajo en la Municipalidad de Berazategui en el área de ceremonial y bueno, vengo porque me gustaría justamente involucrarme más en el área de cultura, de gestión cultural o la parte editorial. Perfecto. Hola, soy Nayara. Me licencié en Comunicación Social en esta universidad en diciembre de 2018. De momento doy clases de inglés, no relacionado con la materia y bueno, este sería para mí mi siguiente paso en la formación. Perfecto. Bueno, a ver, para empezar a contarles un poco de qué trata la maestría. A ver, en lo que tiene que ver con el aspecto formal, la maestría está compuesta de 15 materias. Esas 15 materias se distribuyen a lo largo de 5 trimestres, así que se cursan 3 materias por trimestre y está organizada de modo tal que, o sea, la cursada es de 1 año y medio, ¿sí? Se espera que ustedes puedan realizar toda la cursada a lo largo de 1 año y medio, los 5 trimestres seguidos, y luego la elaboración de una tesis, el trabajo final de tesis. Estas 15 materias están organizadas del siguiente modo. Hay todo un ciclo de materias que están orientadas a cubrir lo que es el núcleo de políticas. Hay toda otra serie de materias que están orientadas a cubrir el núcleo de gestión y luego hay 5 materias selectivas, que esas 5 materias selectivas corresponden a 2 orientaciones que buscamos darle a la maestría, que tienen que ver con el audiovisual y con la industria editorial, ¿sí? Entonces, estas materias selectivas van a cubrir esas áreas de vacancia de las dos orientaciones. Antes de continuar y de seguir contándoles la maestría, les quiero presentar a 2 compañeros que están acá con nosotros para dar esta charla, que son Agustín Espada, que él es egresado y docente de la Maestría en Industrias Culturales, y Lorena Retegui, que también es egresada de la maestría, y la idea es que con ellos podamos conversar un poco, digamos, además de estos aspectos formales que les estoy comentando, sobre la cantidad de materias y sobre los núcleos que cubre y cuánto tiempo, cuál es la duración y todo lo demás, que ellos puedan contarle su experiencia, digamos, qué fue lo que les aportó la maestría, qué tipo de trabajos de investigación se hacen, bueno, la cuestión así más vivencial de la maestría, ¿no? Entonces, como les comentaba, estas materias tenemos por un lado el núcleo de materias vinculadas a política, el núcleo de materias vinculadas a gestión y las selectivas que cubren estas 2 orientaciones, la vinculada a la industria audiovisual y la que tiene que ver con la industria editorial.
¿Qué quiere decir esto del núcleo vinculado a políticas? Bueno, por un lado hay una serie de materias, no las voy relatando una a una del programa, pero sí la idea de estas materias es, primero, apuntan a que podamos entender qué son las industrias culturales. O sea, cuando estamos hablando de industrias culturales estamos refiriéndonos a un conjunto de ramas o sectores que tienen que ver con la radio, con la televisión, con el cine, con la prensa, con el libro, y así, y digamos, todo este conjunto de ramas de actividad tienen algunos aspectos que son comunes a todos y otros que, digamos, son bien específicos de cada una de estas industrias. Entonces, primero es tratar de entender cuál es la estructura de las industrias culturales, cuáles son sus rasgos que los diferencian de otros tipos de industrias que no son industrias culturales, y a su vez dentro de las industrias culturales cuál es la especificidad de cada una de ellas, qué es lo que hace la industria del libro diferente a la industria de la radio, de la televisión, y así. Y después, por otro lado, también abordar todo lo que tiene que ver con los procesos de elaboración e implementación de políticas públicas, es decir, cómo se diseña una política pública o cómo se trabaja el área de políticas públicas a través de estas características especiales que tienen las industrias culturales, ¿sí? Entonces, bueno, ver cómo todas estas características o estos modos históricos de cada una de estas industrias empiezan a ser desafiados por, digamos, las propias tradiciones regulatorias de cada uno de los países, por los avances tecnológicos, o sea, por todo lo que es el proceso de digitalización, de convergencia tecnológica y demás, cómo se empiezan a ver desafiados los rasgos históricos de, digamos, de los modos de gestión de estas industrias y cómo eso hace cambiar el diseño de las políticas públicas. Entonces, un poco de eso la va el núcleo que tiene que ver con las materias vinculadas a la parte de políticas. Y en lo que tiene que ver con el área de gestión, se trata de distintas cuestiones. Por un lado, de conocer cómo se gestiona digamos, por un lado conocer las rutinas, ¿no? Lo que son las rutinas de producción de las industrias culturales, digamos, de ponerle un poco de cabeza a eso que por ahí, digamos, si ustedes trabajan en el área en alguna de las industrias culturales, tal vez son procesos que tienen automatizados y que esos tienen, digamos, determinadas rutinas, digamos, formas de producción particular que tienen que ver con estas características que hablábamos antes de las industrias culturales. Y por otro lado, también pensar el proceso de gestión ya no solo desde un lugar teórico, sino también elaborar proyectos concretos de gestión cultural, digamos, o de gestión de alguna de estas áreas de las industrias culturales. Entonces, bueno, se van a encontrar con materias que les van a proponer a partir de alguna consigna elaborar planes concretos digamos, para llevar adelante la gestión de un proyecto cultural o de un proyecto vinculado a las industrias culturales. Y esto implica todo, digamos, desde el diseño, desde pensarlo, también pensar cuál va a ser el plan de negocio, cómo se va a financiar, cómo se va a sostener. Bueno, entonces ese tipo de cuestiones son las que vamos a ver en las materias vinculadas a la gestión. Y en lo que tiene que ver con la serie de electivas, como les decía, tratan de cubrir estas áreas de vacancia y, por ejemplo, una de las materias selectivas es la que da aquí Agustín, que tiene que ver con su tema de investigación, con todo lo que tiene que ver con las radios en Internet, todo el proceso de transición de las radios, de las radios como históricamente las conocíamos hacia el entorno de Internet. Y bueno, más allá de hablar específicamente de tu materia, no sé si querés contarles un poco de tu experiencia, de tu materia y... Bueno, de mi experiencia en la maestría, yo además de cursar esta maestría también fui alumno de la licenciatura acá en la universidad, entonces un poco la línea de lecturas y la línea de conceptualizaciones sobre la comunicación y en especial los medios de comunicación o los productores de información y de entretenimiento con Guillermo Mastrini, Martín Becerra, Santiago Marino, medio que ya está un poco empapado de ese tipo de lecturas, pero la maestría lo primero que tendría que destacar cuando empiezas a cursarla es que tiene, digamos, un marco teórico, se posiciona
y ofrece una lectura de lo que desde la perspectiva de las industrias culturales y de la economía política de la comunicación son los medios de comunicación, son las empresas, los productores de contenidos. Entonces eso me parece como bien relevante, y que quizás esas primeras lecturas, como bien decía Ana, digamos, las primeras materias, economía, estructuras, políticas, son como muy conceptuales, son como bien cargadas de textos, bien cargadas de conceptos, pero de un enriquecimiento de lecturas y de conceptos que valen muchísimo para el resto del recorrido. Y después están, además de esas materias más conceptuales, las que por ahí son las que más nos gustan, porque son las que quizás pensamos desde el arranque de la maestría, que son nuestro tema de estudio. Quizás no definimos un objeto, pero sí sabemos que es lo que más nos interesa. Yo venía de hacer un trabajo final en la licenciatura sobre una radio que se llama Vorterix, y bueno, yo ya sabía que a mí me interesaba mucho seguir investigando el tema de la radio y el tema de la adaptación de las radios o de la industria radiofónica al ecosistema digital, y entonces eso ya venía como con esa predeterminación, pero a veces no está, y esos seminarios también son útiles para ver qué es lo que más nos interesa, digamos, que podemos estudiar políticas o gestión basados o focalizando en alguna de estas industrias, y digamos la combinación entre esos seminarios que son bien específicos y son profes que han estudiado o han trabajado, que quizás cuando se combina el trabajo más teórico conceptual con la práctica, digamos, haber ejercido, haber gestionado, haber producido para cierta industria, digamos, son seminarios súper enriquecedores. Y en particular el seminario de radio, que lo dicté para la cohorte, esta última fue la primera vez que lo dicté. Tratamos de ver a la radio no solamente como una industria en adaptación, sino como una industria que tiene casi 100 años en la trayectoria y en la producción y circulación de información y entretenimiento, ¿no? Entonces, analizar toda la evolución de esa industria hasta llegar a un escenario actual que tiene un montón de preguntas. Cada uno estará más interesado por unas o por otras, pero un poco ese es el objetivo de los seminarios más específicos y sectoriales, si se quiere. Así que, bueno. Y un poco lo que me parece interesante, que creo que Lorena les puede contar en función de su trabajo de investigación, es, digamos, a lo largo de todo el recorrido que plantea la maestría, como bien dijo Agustín, con algunas materias que son de corte bien teórico y con muchas lecturas, y otras que son de tinte más práctico, y bueno, y va discurriendo la maestría entre esas dos vetas. También es como muy amplio dentro de lo que son las ciencias culturales el tipo de trabajos que uno puede ir, que ustedes como alumnos de la nueva corte van a poder ir desarrollando a lo largo de toda la cursada, digamos. Como decía Agustín, hay veces que digamos, como que uno entra como con una idea muy específica sobre, bueno, ya sea por su experiencia profesional o por sus propios intereses, que ya viene muy orientado, bueno, yo quiero trabajar todo sobre esta industria en particular. Hay otros que vienen como con la mirada un poco más abierta a ver, qué me cuentan y qué puedo tomar y qué es lo que me interesa más. Y en ese sentido hay como una gran amplitud de aristas para poder abordar las industrias culturales. En este sentido, por ejemplo, digamos, hay trabajos que apuntan a todo lo que tiene que ver con indagar sobre el tema de las políticas del cine, las políticas de televisión, las políticas aplicadas a la radio. Hay otras que tienen más que ver, como les decía antes, con el tema de gestión y rutinas productivas, y ahí entra, por ejemplo, el trabajo de investigación y la línea de investigación a la cual se dedica Lorena,
Bueno, Dale, igual contanos yo un antes poco. quería decirles, porque por ahí, no digo que soy la antítesis de Agustín, para nada, pero por ahí Agustín es de Quilmes, ¿no? Un producto de la Universidad Nacional de Quilmes. Yo no, lo digo porque también hay otros acá que no son de la UAD, dijiste que eres, bueno, que no se sientan sapo de otro pozo, porque yo también vengo de La Plata y sin embargo, justamente todo este escenario teórico que yo no traía, que por ahí la gente de la Universidad de Quilmes sí, me pareció fue justamente lo que a mí me atrajo, el empezar a tener materias con Martín Becerra o con Guillermo Mastrini, por dar dos ejemplos, pero en realidad son muchos los docentes que incursionan sobre economía política de la comunicación. A mí justamente me atrajo eso. De hecho, yo venía con otra idea, con otro marco teórico y empecé a enfocarme por ahí, digamos. Lo digo para que no piensen solamente, esto está como encarado para los chicos egresados de Quilmes, fácil, o que va a ser más sencillo, ¿no? Porque, ves otras cosas. Sí, además, por más que hayas cursado con Martín y con Guillermo, son lecturas nuevas, más profundas. Exactamente. Bueno, no son los únicos dos docentes de la maestría. No, pero digo, además, para los que somos de Quilmes son como los son unos referentes. Sí, yo soy becaria con ISET y entonces hice la maestría pensando en lo que iba a ser después mi tesis de doctorado, más que la tesis de maestría, pero en realidad la hice por consejo de mi director, que me dice, si vos querés investigar sobre esto, que eran las rutinas productivas, los procesos de trabajo en la industria editorial, básicamente La Nación, yo lo que hago es investigación sobre el diario La Nación, te conviene hacer la maestría, porque realmente vas a adquirir un bagaje teórico que haciendo por ahí el doctorado en Ciencias Sociales, que es más amplio, no lo iba a tener. Y de hecho agradezco ese consejo de haber podido hacer la maestría paralelamente al doctorado, pero de haberla hecho a mí me sirvió muchísimo para la tesis, para lo que estoy haciendo hoy en día, que es investigación. De todos modos, como decía Ana, hay una amplitud, digamos, en mi cohorte, que es la del 2011, ya hace tiempo atrás, había, gente del palo de la comunicación institucional, hizo tesis, me acuerdo de María Lamacchia, una egresada de la maestría, que ella estaba en prensa de la Unión de Músicos Independientes e hizo su tesis sobre eso, porque a ella lo que le interesaba estaba vinculado con eso, con la música autogestiva y con todo lo que tenía que ver con la comunicación institucional. Y después, compañeros que había como una variedad bastante amplia y no todos éramos académicos, o del palo de la investigación. Apoyando eso, diría, en mi cohorte pasaba lo mismo, digamos. Primero que el caso de becarios del CONICET ya es una situación de privilegio para el estudio que es muy particular, yo también soy becario doctoral, somos los menos, dentro de los académicos también somos los menos, somos unos privilegiados. Y después que dentro de la cohorte, por lo menos dentro de mi cohorte también, había perfiles súper variados. Me acuerdo una compañera que terminó de cursar con la cohorte que terminó de cursar este año, es decir, con la cohorte siguiente, terminó de completar algunas materias selectivas, que ella era productora audiovisual de contenidos infantiles. Sí. Y quería hacer un análisis de por qué y de las condiciones de factibilidad de producción y de circulación e incluso de distribución también de productos audiovisuales infantiles hechos en Argentina, digamos. Y entonces una serie de preguntas que se hacían en cada trabajo final relacionadas a eso y las variaba y todas le servían, pero les digo, desde el plano de la producción, ¿no? Digamos, ella siempre pensando en voy a hacer esto para encontrar cómo producir mejor, cómo vender mejor lo que yo hago. Sí. O me acuerdo también en ese momento había muchos chicos de afuera, ¿no? Colombianos, o chicos ecuatorianos, pero muchos colombianos, y ellos más que nada, me acuerdo de un par así en especial, su objetivo era aprovechar las políticas públicas que en ese momento el gobierno colombiano estaba abriendo respecto a las industrias culturales e industrias creativas, como le llamaban ellos también,
y para eso querían hacer la maestría, para tener más bagaje teórico y metodológico, pensando en eso, digamos. O sea, es muy amplio, a eso vamos, es muy amplio, por ahí las posibilidades. En mi caso me sirvió concretamente para mi estudio de doctorado, pero yo en realidad lo que hice fue analizar al Diario de la Nación en el contexto digital cómo fueron cambiando los procesos de trabajo, y eso me interesaba porque yo había laburado en el diario también, entonces ya venía con una carga de laburo. Me interesaba particularmente eso por haber sido periodista, digamos, en su momento, hace muchos años atrás, porque soy mucho más grande que ustedes. Y bueno, y sí, y hoy hablando con Ana decía, o sea, para mí haber pasado, o sea, todo el proceso de la maestría fue un proceso que, además de nutrirme en contenidos, yo lo disfruté muchísimo. O sea, para mí fue la etapa de compartir con mis compañeros y haber tenido los docentes que tuve, fue una etapa que disfruté realmente, o sea, que me sirvió, pero que además la pasé bien, digamos. Y de hecho, hoy en día sigo en contacto con un montón de compañeros, ex compañeros, y con docentes también, digamos. O sea, a pesar de que ya cursé hace ya varios años y egresé también hace 2 años atrás, digamos, pero sigo en contacto con los chicos. Y bueno, y eso, no sé, por ahí si quieren hacerme una pregunta en particular de mi trabajo, estoy abierta obviamente, pero decirles eso, que sirve para aquellos que hacemos investigación, estamos en el campo académico, y también sirve para aquellos que están en el campo de la comunicación institucional, de la gestión, las políticas públicas, como más sí, variado. Sobre esa idea quería retomar un poco esto, la idea de los tipos de trabajos, porque creo que eso también ayuda a dar cuenta, digamos, que por un lado está esta cuestión muy amplia que comentaba Lorena, pero a su vez como muy específica, porque siempre estamos hablando del terreno de las industrias culturales. Y hay veces que queda como medio difuso de qué hablamos cuando hablamos de las industrias culturales, y me parece que eso, que poder acercarnos a las temáticas de las producciones, de las tesis de investigación, por ahí aclara un poco el panorama en ese sentido. Entonces, y que apunta a estos núcleos de distintas materias que estuvimos hablando hasta hace un rato, que por un lado, digamos, tenemos toda una dimensión vinculado, o trabajos vinculados al análisis de políticas, gracias, vinculadas al análisis de políticas, y cuando les decía de políticas no es solamente así políticas en sentido amplio, sino políticas públicas de sectores específicos, y hay veces incluso dentro de sectores específicos cuestiones de mucho más nicho incluso. O sea, por ejemplo, uno de los trabajos tuvo que ver con cine de terror, ¿sí? Entonces estamos hablando de la industria, ¿sí? Industria del cine, pero en particular del cine de terror, y cómo se vincula, digamos, toda la cuestión de la producción, pero también en un marco, digamos, esa producción no es en el vacío, digamos, responde a determinadas políticas de la industria del cine, de fomento o de no fomento, bueno, de distintas cuestiones. Entonces, digamos, hay todo un área que cubre esto, políticas de cine, de televisión, de radio, hay todo otro sector de trabajos que tiene más que ver con análisis económicos, si se quiere. Cuando me refiero a análisis económico, estoy refiriéndome a que cuando hablamos de las industrias culturales, lo primero que van a ver cuando cursen la maestría, y lo que siempre decimos es que tiene esta doble dimensión, ¿no? Una dimensión económica y una dimensión simbólica, y que generalmente no sé, en la mayor parte de los recorridos están más acostumbrados, sobre todo los que vienen de ciencias sociales, están más acostumbrados a ver ese costado vinculado a lo simbólico, a la producción cultural, y no tanto al aspecto económico. Y en este sentido, por ejemplo, entra un trabajo como que, además de ver la gestión, digamos, se ha metido con aspectos económicos, el de Agustín. Sin ir más lejos, mi propia tesis de maestría, yo soy egresada de esta maestría, que tenía que ver con el análisis económico, o más bien las estrategias de negocio de los grandes grupos multimedia de América Latina, cómo hacían el pasaje digamos, del modelo de negocio tradicional de la televisión a la televisión abierta en Internet.
Entonces eso implicaba meterse mucho con, con modelo de negocio. Si hablamos de modelo de negocio, que es una cuestión amplia, también tiene que ver con cómo se crean o no nuevas áreas dentro de esos grupos para abordar la cuestión digital, este pasaje a lo digital. También tiene que ver con el análisis de balances, a ver en qué medida, esto digital empieza a redituar más o menos en el plano de esos grupos, en las dimensiones económicas de esos grupos y demás. También hay otros trabajos que están vinculados, por ejemplo, para no seguir hablando de mi trabajo, sino como otros trabajos que tienen que ver con el análisis de medios universitarios, de los modos de gestión de medios comunitarios, también, universitarios y comunitarios. Sobre los músicos era eso, el modelo de negocio de lo que viene a ser la música independiente, o sea, cuál es el modelo de negocio. Ella se proponía eso, Sí, estaba está el de Martín Iglesias, vinculado al de Alejandra Panoso, hay varios que son... O incluso dentro de los trabajos que están más focalizados en las cuestiones ligadas a políticas de comunicación, hay distintos niveles de análisis de políticas de comunicación, hay políticas, hay trabajos que comparan políticas en diferentes países, políticas sectoriales en diferentes países, hay otras que analizan políticas nacionales o ejecución, rendimiento de políticas o regulaciones nacionales, y otros incluso que trabajan con políticas sectoriales en espacios geográficos mucho más reducidos, ¿no? En una provincia, en una ciudad. Bueno, yo me estoy acordando de un chico que hizo, no me acuerdo si la terminó, pero la tesis sobre la industria del cómics en Ecuador comparado con la industria del cómics acá en Argentina, claro. Por ejemplo, o sea, como muy específico. Y no sé, creo que hasta acá más o menos les hemos contado un poco esto, cómo es formalmente la estructura de la maestría, la cantidad de materias, los núcleos en los cuales se divide y un poco contarles las experiencias de cada uno de nosotros como egresados, como docentes acá de la maestría. Me gustaría darles un poco la palabra a ustedes, saber si cuál es su expectativa, por ahí qué es lo que vienen a buscar, si tienen alguna duda adicional en relación a lo que comentamos o algo que todavía no hayamos comentado y que quieran saber. Yo quería saber si hay prácticas, si hay convenios con alguna institución, si hay una parte práctica. A ver, parte práctica en sentido, sí hay las materias, hay materias que como les comentaba antes, que tienen que ver con la elaboración de proyectos concretos. A ver, que vos vayas a una institución tipo pasantía a hacer eso, no. Sí hay convenios, hay convenios con otras universidades, hay convenios con instituciones y estamos en ese sentido como trabajando constantemente sobre ese punto. Por ejemplo, para que puedan tener acceso a bases estadísticas, a insumos que les van a servir para su investigación. Ahora, en términos de ir a realizar una pasantía, no en términos de pasantía. Sí, lógicamente, propuestas pedagógicas que implican que ustedes se vinculen con algún tipo de institución o que piensen ustedes algún proyecto que aún no existe y que, para que ustedes lo puedan llevar adelante. Sí, yo no me acuerdo, por ejemplo, que no era una pasantía, pero yo me acuerdo de en su momento con Telefe. Sí, había. Pero por eso digo, en eso estaba pensando. Son como convenios. Vino gente de Telefe a dar charlas, cursos, y después también fuimos nosotros a las instalaciones. Y producto de ese, por ejemplo, producto de ese convenio, pero por eso pienso, no era como una no era una pasantía, relación, claro, sino como que era un convenio institucional por el cual el canal, la empresa venía y daba charlas sobre algunos temas puntuales que eran de interés para la maestría. Y
por otra parte, bueno, se organizaron visitas a los estudios, bueno, hubo algunas salidas que se hicieron hacia el respecto y, por ejemplo, producto de ese convenio, una de las egresadas de la maestría hizo un trabajo sobre rutinas productivas de telenovelas y, digamos, lo trabajó a partir del caso de Telefe. Entonces, bueno, digamos, a partir de ese convenio ella trabajó muy fuertemente, digamos, le sirvió como puerta para trabajar con esa institución para su trabajo de investigación. Pero bueno, eso, no sé si apunta si responde a lo que vos querías saber. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Sí, sobre un tema que creo que no se tocó, que es sobre la nueva modalidad virtual. Sí. Bueno, la modalidad virtual, a ver, la maestría ya tiene 10 años en su... La maestría ya tiene 10 años en su versión presencial. El año pasado cumplió 10 años y este año se va a abrir por primera vez en la modalidad virtual. Entiendo que, bueno, por las consultas que he recibido de muchos de ustedes, entiendo que varios que están interesados en la modalidad virtual. A ver, la idea de esta nueva modalidad que se suma a la trayectoria de los 10 años de la maestría en su versión presencial es que cada alumno pueda, digamos, tener la posibilidad de hacer una cursada un poco más flexible, digamos, en términos del manejo de tiempos. Cuando estamos hablando de la cursada presencial, se cursa 3 veces por semana, una vez por cada materia. Lógicamente, en la modalidad virtual, el vínculo en ese sentido es diferente porque no necesitan estar en un horario puntual asistiendo a clase, sino que semana a semana los docentes suben el material al campus virtual, o sea, todo su vínculo va a ser a través de ese campus virtual. Se sube el material semana a semana, ustedes van completando las lecturas y, bueno, de acuerdo a la dinámica que proponga cada uno de los... a la dinámica que vaya proponiendo cada uno de los docentes, tendrán que cumplir con algún tipo de actividades, bueno, que pueden ser de distinto tipo, algunas que son de control de lectura, no sé, algunos espacios de participación en foros, bueno, distintas herramientas para vincularse entre los docentes y los alumnos y, bueno, para ir marcando el ritmo en relación a ese material de lectura. Cada una de las materias, del mismo modo que sucede en la presencial, también va a suceder en la virtual, que es que al finalizar ustedes van a ir completando las lecturas y actividades y demás cuestiones que les vayan pidiendo los docentes, y al final de la cursada van a tener, para acreditar esa materia, van a tener que presentar un trabajo final, que eso es igual en la virtual o en la presencial. La diferencia es que lo van a presentar de modo virtual, lo van a subir al campus, y van a tener el seguimiento del docente a través de ese campus. Toda la cursada sería de modo virtual. La única instancia que es presencial es la de la presentación y defensa de la tesis, que esa instancia sí es una instancia presencial. No sé si en relación a esto, a la modalidad virtual, tienen alguna consulta en particular, algo que quieran saber, algo más que quieran saber. Por ejemplo, en caso de que te hayas anotado para hacerla presencial, pero por motivos, no sé, de trabajo, de otros temas, ¿podés hacer alguna materia virtual en caso de que estén algún día que no tengas la posibilidad de venir? ¿O es una u otra, digamos? En realidad no es porque no es por si algún día, la clase presencial no se suple con la virtual, En principio es o te anotás en una modalidad o te anotás en la otra. Ahora bien, si estás en la modalidad presencial y en algún momento para cursar una materia completa de modo virtual, eso eventualmente se puede, eso se puede conversar y se puede combinar. Lo que no se puede hacer es bimodal, o sea, o te anotás en una modalidad o te anotás en otra. No puedes hacer 5 clases asistir y las otras, porque no podías asistir, las completas en lo virtual. Eso no. Pero eventualmente, en el caso de una materia completa y demás, habría que verlo, en el momento, ¿no? O sea, o conversarlo en el momento.
¿Alguno tiene alguna otra consulta? Yo, Sí. Con respecto a la tesis final, me imagino que se manejan por tutorías. ¿Cómo son esas tutorías? Bueno, digamos, varias cuestiones con eso. Por un lado, es verdad que uno de repente cuando ingresa a la maestría, algunos, como hablábamos antes, tienen un tema mucho más claramente definido, si bien obviamente la propuesta se va afinando y otros no, pero digamos, siempre la recomendación es que traten de utilizar, digamos, los trabajos finales para algo, los trabajos finales de cada una de las materias para algo que les sirva, que les contribuya a esta gran instancia final, que es la instancia de la presentación de la elaboración antes de presentación de su tesis de maestría. Entonces, dicho esto, digamos que la idea es que vayan teniendo aproximaciones a ese trabajo final a lo largo de la cursada con los distintos trabajos. Generalmente, digamos, ustedes al final, una de las últimas materias que cursan es el taller de tesis, ¿sí? Ahí en el taller de tesis, a lo largo de toda la cursada, los van a ir acompañando para el desarrollo de lo que va a ser su proyecto de investigación, ¿no? Entonces eso lo van a ir desarrollando en el marco de la materia. Bueno, la definición de los objetivos, de trabajo, bueno, del estado del arte, el plan, todo lo que implica un proyecto de investigación, elaborar un proyecto de investigación. Y al finalizar o en paralelo, digamos, dependerá de qué tan claro lo vayan teniendo ustedes a lo largo de la cursada, seguramente se van a poner en contacto puede ser alguno de los docentes de la maestría o puede ser algún docente que no hayan tenido en la maestría y que lo hagan en conjunto con alguien que haya sido de la maestría o de la universidad, para pedirles que los dirija sobre el tema que ustedes quieren investigar. Entonces, a partir de ahí empiezan a tener contacto con su director o directora, para ir desarrollando eso que armaron en el taller de tesis como proyecto, para ir dándole cuerpo y armar la tesis de maestría. Obviamente la idea, digamos, esa parte es como un trabajo individual, pero igual siempre tiene como una parte de colectivo, en la medida en que obviamente desde la dirección de la maestría y desde el equipo de la maestría, digamos, siempre estamos ahí acompañando, digamos, más allá de esta relación directa que cada alumno va a tener con su director para la elaboración del proyecto. Bueno, la idea es que nosotros desde el equipo de la maestría podamos acompañarlos, bueno, si es necesario organizar algún tipo de encuentro. Se da también en el aula, o sea, todo el tiempo se están discutiendo entre los propios compañeros y con los diferentes docentes la idea que tenés por ahí de tesis, o sea, y yo me acuerdo muchas veces de estar colaborando con un compañero y aconsejándolo, no en quién tendría que ser su tutor ni su director, pero sí, el tema de la tesis siempre está presente, digamos, o sea, la idea, y yo me acuerdo de haber cambiado un montón de cosas en mi proyecto de tesis a partir de lo que se hablaba en el aula, en diferentes materias, no necesariamente, sí, no solamente en el taller de tesis, o sea, siempre está latente el tema de la tesis. Y no quiere decir que vos tengas que tener el tema cocinado desde el primer día que ingresás a la maestría, o sea, muchas veces se va dando por decantación, por gusto, por lo que se quiera, pero es como un proceso, digamos, que se va haciendo. Y, perdón, sí, insista, pero el taller de tesis es más, digamos, como algo estructural para que vos te guíes, y lo que es el desarrollo lo llevas a cabo más allá individualmente con quién sería tu director. Sí, los talleres de tesis tienen que ver más con, no sé si aprender, pero sí adquirir habilidades de metodología, de composición de marcos teóricos. Incluso también hay profesores que no participan, o sea, que no son los que dan los talleres de tesis, pero que sí nos facilitan herramientas de investigación, ¿sí? Yo tengo muy presente en la materia de cine que la profesora nos presentó un programa de citado, ¿sí? Para citar textos, que finalmente nunca lo pude concretar, pero digo, me impactó. Sí. O sea, estaba muy buena la herramienta, yo no fui capaz, pero digo, y cada uno de los EndNote, uno de esos. EndNote, sí. Y en cada una de las materias, por fuera del taller de tesis, uno va adquiriendo distintas
herramientas, formas de pensar o digamos ideas para ese producto final de la maestría, ese gran producto final que es la tesis. Pero en los talleres de tesis no se escribe la tesis, claro, sino que se le da el esqueleto, se va perfilando lo que va a ser el esqueleto de esa tesis en cuanto a proyectos. Claro. Es el proyecto de investigación, o sea, vos lo que es la instancia esta del el taller de tesis, se quiere, estaría dividido, como decía recién Agustín, en dos. Por un lado tenés como toda una parte más metodológica, que le podríamos llamar taller 1, y después tanto en el taller 1 como en el taller 2 vas a trabajar en pos de poder armar un proyecto con el formato proyecto de tesis, digamos, porque uno puede tener muchas ideas o eso, digamos, puede decir, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero bueno, el formato tesis tiene una forma particular y el formato proyecto tiene una forma particular. Entonces, digamos, es verdad, uno a lo largo de las distintas materias que va cursando se va nutriendo, va teniendo ideas, va diciendo, bueno, esto por ahí para lo que yo pensé me puede servir, esto me puede servir así, esto me puede servir así, pero en el momento en que llega la parte del taller 1 y el taller 2, o sea, la parte más metodológica y la parte de escritura de ese proyecto concreto, bueno, tenés que ponerlo como en palabras de un formato preciso, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte más metodológica, la idea es que ustedes tengan un panorama de, bueno, cuáles son las distintas herramientas cualitativas y cuantitativas que yo puedo utilizar para elaborar, para llevar a cabo mi proyecto. Obviamente, por ahí de todo el set de herramientas que te presentan, tal vez no todas las vayas a usar, tal vez solo una de todas las que te presentan, pero el hecho es que para tu futura investigación vos sepas que está todo ese set disponible, bueno, y de qué modo las podés usar en pos de tu tema, ¿no? Para fortalecer tu tema, tu idea, tu proyecto. Y bueno, y después sí, en el taller 2, concretamente la escritura y ya ir afinando más ese proyecto, como decía Agustín, la construcción de cómo se construye un marco teórico. Bueno, una vez que yo ya sé cómo se construye un marco teórico de modo general o qué cuestiones tiene que tener, bueno, cómo yo lo traslado a mi tema específico, que es lo que yo quiero investigar, y cuáles son los autores, la bibliografía, las distintas cuestiones, quién ha dicho las distintas cuestiones sobre el tema que yo investigo. Y eso es lo que tiene que plasmar el proyecto, ¿sí? El proyecto de investigación. ¿Cuál es la diferencia entre objetivo general, objetivo específico? Claro. Todo eso Sí, se ve. es como que se supone que lo tenés que saber. Claro. Uno entra a los talleres, a veces, por lo menos a mí me pasó, sabiendo más o menos, yo voy a hacer una tesis sobre radio y sobre la adaptación de las radios a internet, ¿no? Entonces ahí como que te agarran y te dicen, mira, eso que vos decís es un mundo, claro. Es enorme. El mundo y su contexto. Es el mundo y sus alrededores. ¿Sí? Entonces sí, te van como podando el ficus hasta que a vos te queda un tema, un problema, una pregunta más chiquitita, mucho más chiquitita de lo que vos pensabas hacer, pero con un plan de trabajo que a vos te permite llegar a un producto final con esas herramientas metodológicas. Llegar al producto final de plantear un problema, una pregunta sobre ese problema y resolverlo en el formato tesis. Claro. Eso es a grandes rasgos lo que te posibilitan los dos talleres de tesis, ¿no? Que es como taller de tesis. Está bien, gracias. Avanza. Yo tengo una última pregunta. Sí. Porque ya me inscribí en la modalidad virtual. Sí. ¿Y estos talleres también van incluidos en el virtual? ¿O Sí, son parte de las materias obligatorias de la maestría. Perfecto. Sí, nosotros hablamos todo el tiempo de las clases, los cursos. Porque claro, nosotros lo hicimos presencial. Como dijo Ana, es la primera vez que sea virtual. Yo por mi parte no cursé nunca una materia virtual en ningún ámbito, digamos, ni siquiera en licenciatura o ahora en doctorado, pero por lo menos que la planta de profesores sea la misma, que estaba en presencial y que va a estar en presencial, me parece que asegura un nivel de intercambio que es una de las cuestiones más valorables, por lo menos de mi paso por la maestría, ¿no? Que más allá de
por supuesto, el intercambio y el cursar con Guillermo, Martín, que yo ya los conocía acá, cursé con otros profesores como Eduardo Bertoni, vino a darnos clases de Rosario de Mateo, una profe de España, bueno, estuvimos con Albornoz, bueno, una serie de profesores que saben un montonazo, que son muy buenos dando clases, pero que además te responden un mail cuando se los mandas. Claro. Y eso, ustedes quizás ya cursaron, quizás no, ya cursaron una carrera y saben que, digamos, es súper destacable que un profesor te responda un mail rápido, o que te responda una consulta, o que te haga un comentario sobre un trabajo cuando te corrige y te pone una nota, ¿no? Claro. Digamos, y eso sucede, y sucede por lo menos con la gran mayoría o la mayoría de los profes de la maestría, y por eso digo, sostengo que por más que sea modalidad virtual, ese tipo de intercambio, ese tipo de enriquecimiento en los debates van a suceder. Van a suceder, y tienen que suceder, y van a suceder más, porque el espacio es solamente virtual. Entonces, digamos, es central en el trabajo virtual esta posibilidad, digamos, al no tener esa posibilidad del feedback presencial, todo eso se agudiza más en la modalidad virtual, porque el docente tiene que, digamos, en algún momento puede ser que se tome unos minutos, un día, un rato en contestar, pero quiero decir, todas esas cuestiones de feedback en la parte virtual son centrales, son centrales para acompañar el proceso de aprendizaje. Porque en realidad eso también cambia el concepto un poco, lo virtual, no es solamente como estar ahí, sino que es ese espacio de construcción. Y que ese espacio de construcción no se va a poder dar de otra manera que no sea, digamos, si no es como fortaleciendo este feedback de intercambio en ese espacio virtual. No sé si con eso contesté bien. Sí, obviamente. Contestamos la pregunta. No me dijiste si era más fácil, más difícil, pero... No, es que eso no, y además no es la idea. La primera vez, no lo sabes. No es la idea. A ver, digamos, por algo llegamos a tener categoría A de la CONEAU, que es el organismo que acredita las carreras a nivel nacional. La categoría A es la máxima calificación. Bueno, la idea es, digamos, seguir sosteniendo eso desde lo virtual también. Así que, no sé. ¿Tienen alguna otra consulta? Yo Sí. Sobre las materias selectivas. Sí. O sea, los nombres que figuran, ¿son los nombres de las materias o van variando en cuanto a las industrias, digo? Mira, en términos generales eso se viene manteniendo a lo largo del tiempo. Puede ser, digamos, siempre estamos como en la búsqueda de opciones que consideramos que sean más novedosas y más productivas y más fructíferas para los alumnos. Así que, digamos, puede haber algunas variaciones. En términos generales se vienen manteniendo a lo largo del tiempo, pero bueno, digamos, también a la luz de, de nuevos desafíos que postula el campo, de intereses de los alumnos, de experiencias pasadas en relación a esas materias, bueno, puede ser que haya, digamos, algunos cambios, pero siempre esos cambios que abonen a estas dos orientaciones, que son la del audiovisual y de la industria editorial, que son las dos orientaciones de la maestría. ¿Alguna consulta más? ¿No? ¿Si estamos? Bueno, de cualquier modo, ustedes ya tienen mi mail, nos estuvimos escribiendo estos días, así que si ahora no se les ocurre nada, pero en algún momento se van de la charla, se quedan pensando y les surge alguna consulta, me escriben a la misma dirección en la que se inscribieron para esta charla. Así que bueno, podemos seguir el intercambio por mail, si no, cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber venido, gracias por acompañar la charla. Y bueno, seguimos en contacto. Chao, hasta luego.